Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya supera una semana de hostilidades, comienza a reconfigurar el equilibrio geopolítico global y tensiona principios como la soberanía, el multilateralismo y la estabilidad energética mundial. El conflicto también involucra indirectamente a potencias como China y Rusia, elevando el riesgo de una escalada regional con impacto económico global. Mientras Donald Trump envía señales contradictorias sobre el curso del conflicto y los mercados reaccionan ante el alza del petróleo, expertos advierten que el conflicto podría ser más largo y complejo de lo previsto. El escenario abre nuevas preguntas sobre el nuevo orden internacional que emerge a partir de esta confrontación. Y por supuesto, en esta mañana de Turno AM nos acompaña el analista internacional y académico Gilberto Aranda. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, por supuesto, a todos a quienes nos están viendo y escuchando en turno. Profesor Gilberto, la primera pregunta, más bien estamos ante un conflicto regional o ante un punto de inflexión que ya nos tiene viviendo en una guerra mundial. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, tengo la impresión que ayer hemos recibido algunas noticias que de alguna manera van colocando aún más confusión a un cuadro caótico desde que se iniciaron las hostilidades por parte de Estados Unidos e Israel la semana pasada, hace 10 días atrás. Lo que hemos escuchado es que Estados Unidos ha dicho de que la guerra está próxima a terminar y que estaría ganándola, por supuesto, eso es parte de la propaganda, ¿no? Eso por supuesto lo relativizo, pero pareciera ser que los objetivos o uno de los objetivos que se trazaron respecto al cambio de régimen, al no estarse cumpliendo, sino que más bien operando en sentido inverso, más bien las operaciones militares podrían llegar a un término tal vez antes de lo que pensábamos. Sin lograr los objetivos, insisto, de Estados Unidos. Eso, por supuesto, lo voy a decir con mucho cuidado porque sabemos que en en las comunicaciones de la Casa Blanca muchas veces se dice una cosa y después otra. De cualquier modo, me parece importante atender el hecho que la voluntad de lucha de Irán no se ha quebrado y que el conflicto fue escalando durante una semana, comprometiendo a los estados árabes del Golfo Pérsico e incluso operaciones en el Índico. Es decir, una conflagración que va increciendo, lo que yo no me atrevería a decir una guerra mundial, pero claramente una guerra en expansión, insisto, hasta las declaraciones del presidente Trump el día de ayer, donde piensa que la guerra estaría próxima a terminar. Vamos a ir viendo qué ocurre, pero en cualquier caso, esto hasta el momento es desde Irán visto como una victoria de resistencia. En ese sentido, el nombramiento del hijo del ayatollah no potenció a Irán en su estrategia tanto interna como de ataque. Me parece que esa es una de las lecturas que se está haciendo. Yo diría que más bien lo legitimó. Si lo que usted me está diciendo respecto a potenciar equivale a legitimar, yo diría que sí. Respecto a fortalecer, la verdad es que el régimen eh, no democrático, cuando digo esto, por supuesto que no estoy diciendo que cualquiera puede desde afuera atacar cuando le plazca. Estoy absolutamente contrario a eso. Es decir, tengo mis opiniones adversas a acciones del régimen iraní, por ejemplo, contra un velo mal puesto de las mujeres y voy a denunciarlo y al mismo tiempo voy a denunciar cuando se emprende una guerra en forma unilateral y en medio de negociaciones. Voy a denunciar ambas cosas. Dicho eso, me parece que hay que ser muy claro respecto a que se ha ido legitimando. Incluso les voy a adelantar que hay analistas que pensaban que una cosa era un ataque directo a Estados Unidos y otra cosa era un ataque directo a Estados Unidos con Israel, que lo último reforzaría la legitimidad de un régimen que desde el año 79 se declara como antisionista. Y de cualquier manera quiero decirle que me parece que las dos lecciones que sacamos de todo esto es que es muy difícil hacer una guerra con el precio del petróleo más arriba de los $100 el barril. Y enseguida que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero pareciera ser que, tal como dice Fukuyama, tener armas nucleares es una garantía de relativa seguridad, como ha dicho Corea del Norte. Sabemos que Irán no había
terminado al menos de construir su arma nuclear. Había incluso del ayatolá asesinado, había una fatua, un decreto religioso a ese respecto, que la prohibición de crear armas nucleares, pero claro, al no tenerla, se transforma en una presa de los grandes poderes. Claro, y este conflicto sucede en un contexto global marcado por otros focos de tensión como Gaza, Ucrania, Yemen, Siria y Venezuela, lo que evidencia una creciente fragmentación del orden internacional, Gilberto. Y sobre eso me gustaría preguntarte qué elementos de todo este conflicto permitan hablar de un nuevo orden o quizás desorden geopolítico. Bueno, como le decía, y como digo en alguna columna de opinión que he publicado, creo que estamos en un momento de desorden, de caos, donde está la voluntad explícita de un poder en declinación relativa, que es Estados Unidos, para recuperar su sitial frente a otros poderes, al mismo tiempo que se van reconfigurando espacios de preeminencia directa. Hay una conversación muy directa entre el presidente Trump y el presidente Putin, entre ambos poderes, sobre el tema de Ucrania y el tema de la guerra en Irán. Pareciera ser de que, más allá de que Irán es un aliado, y lo he dicho inmediatamente, que apoya de alguna manera a Irán, no está o no se muestra en confrontación directa con Estados Unidos de Trump, que parece ser hasta cierto punto un espejo de sí mismo en varios sentidos. Y claramente en ese ámbito es que vemos un Estados Unidos que por su acción tiene dos lugares de preeminencia directa, una por la doctrina Don't Row, no dije Monroe, dije Don't Row, que es América Latina, y por otra, toda la atención al área Medio Oriente, donde se sabe que hay petróleo y gas. Se están dividiendo y repartiendo el mundo los poderes. Vamos a ver qué hace China en este escenario, que también es un combatiente indirecto, no está en combate directo en Medio Oriente, pero presta ayuda de inteligencia, radar, oídos, inteligencia a Irán. Vamos a ver cómo se despliega en el asunto de Taiwán, pero claramente estamos en una época distinta donde el poder declinante se resiste a perder su liderazgo y su competidor directo, y entabla una confrontación con su competidor directo, que es China. Ahora, ¿el destino de esta guerra se ve largo, como algunos analistas plantean, o la cosa se estaría definiendo? Es que esto es respecto a los objetivos, que nos han dicho que hay 3 objetivos. Primero nos dijeron, bueno, desde en junio pasado se dijo, después de la operación Martillo de medianoche, nos dijeron que la capacidad nuclear de Irán había terminado, esto se había acabado y punto fin. Varios advertimos en ese momento que el conocimiento, el know-how se puede trasladar y que hubo tiempo suficiente incluso para trasladar alguna maquinaria. Después de eso empieza esta guerra donde el presidente Trump primero dice un cambio de régimen. Eso no se cumplió, ese objetivo no se cumplió. También habló del tema de las armas nucleares, dejando en vilo, en suspenso, lo que había dicho en junio pasado, y el secretario de Estado Marco Rubio nos dice que el tema es el tema de los misiles de alcance intermedio y otras armas misilísticas que ha construido Irán. Por lo tanto, si se persiste en el deseo de cambiar de régimen, pues la guerra va a ser larguísima. Eso yo lo digo, va a ser larguísima, y los iranios van a resistir durante mucho tiempo. Cuando se agoten los misiles, probablemente a peñascasos, con piedra, etcétera. Hay que conocer la historia de la región. Es una historia distinta. Los ayatolá tienen influencia de 1501 y se instalaron ya como titulares de poder en 1979 en adelante. Creo que no son análogos al Vaticano, por favor, quiero decirlo acá bien claro. Irán, los ayatolá y el Papa son poderes distintos, encarando la modernidad de manera muy distinta, así que no creo que sean equivalentes. Solamente lo que tienen en común es que son hierocracias, gobiernos de sacerdotes, pero encarando la modernidad de manera muy distinta. Pero claro, acá hay una acción unilateral que dice que es para cambio de régimen. Eso por el momento no va a ocurrir. No ha sido el gusto de Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos puede lanzar otro misil sobre el sucesor de Jamenei, que es su hijo, y el Consejo de Expertos va a elegir a otro. Pero en cambio, es posible que sea mermada seriamente la capacidad misilística de Irán, y si se remite a aquello,
y Estados Unidos decide no seguir más allá, en cambio tendríamos un fin no tan lejano. Eso depende de las decisiones de Estados Unidos, pero claro, quiero insistir, las pruebas a las cuales Donald Trump parece rendirse es la cuestión económica. Cuando el precio del barril de petróleo se dispara, pues ya pareciera ser que no es tan urgente seguir haciendo la guerra. Vamos a verlo, hay mucho caos, hay mucha confusión. La misma dictado de los objetivos de Estados Unidos ha ido variando y eso va a hacer depender el curso de la guerra, claramente. Justamente Por el sobre momento sí le eso, quiero decir di- que por parte de Irán es cantado como una victoria. justamente sobre eso quería conversar, sobre Donald Trump, porque justamente ha enviado mensajes sumamente contradictorios sobre el estado del conflicto, porque por una parte dice y afirma que está prácticamente terminada, pero después aparece diciendo que también acaba de empezar. Entonces quería preguntarte, justamente que mencionaste el precio del petróleo, ¿qué impacto tienen estas señales contradictorias en los mercados y en la percepción internacional también del conflicto? A ver, lo primero, que Estados Unidos hace una semana decía que lo peor estaba por venir, y ahora está diciendo que el fin se aproxima. Yo tengo la impresión de que Estados Unidos se metió en una situación muy compleja. Hay muchos análisis que advertían aquello, que propiciar un cambio de régimen en Irán no era fácil, que era muy, muy complejo y que varias protestas habían sido reprimidas. Como ustedes verán, además, el timing, ¿no? El tiempo de las protestas fue el 28 de diciembre a mediados de enero, y Estados Unidos estaba en Venezuela. Ese era su foco. Eh, Probablemente esta historia sería un poco distinto, haciendo política ficción, si esta agresión unilateral hubiera acaecido en ese periodo. Pero no, acaeció un mes y medio después, en medio de negociaciones. Yo mismo debo decir que yo apostaba a que las hostilidades se iban a abrir la primera o segunda semana de marzo. No me agarraron por sorpresa las hostilidades que se veían venir en el horizonte, pero sí el momento. Fue muy precipitado en medio de negociaciones, quiero decir. Y en ese contexto es que tengo la impresión que un Trump exultante por lo que ocurrió en Venezuela, pensaba que decapitando de otra forma, esta vez no llevándoselo a las cortes, sino que de alguna manera fulminando la plana mayor, militar, religiosa, política, iba a poder acceder a un gobierno que fuera afine a sus intereses y a sus maniobras, como ha sido el de Venezuela. Eso no ocurrió. Esto es lo importante decir, eso no ocurrió. No va a ser fácil que ocurra, incluso si se mata al sucesor de Jamenei. Hoy día se ve muy lejos, pero en cambio, lo que parece estar de alguna manera determinando los bemoles del presidente Trump, que dice una cosa, después dice otra, sus asesores precisan, etcétera, y sus ministros precisan, es que el precio del petróleo, lo que ha ocurrido en las bolsas. Yo estuve en Europa hace un día atrás. El precio de las bolsas, y la gente estaba en pavor por lo que estaba ocurriendo respecto a cómo amanecieron los primeros días. La economía sí le afecta claramente a Trump en sus toma de decisiones, y eso en cambio podría ser decisivo a la hora del fin del conflicto. Todo esto lo digo con mucho cuidado, y pienso que este conflicto de todas maneras se puede alargar dependiendo del objetivo. Ciertamente, Irán ha utilizado una gran parte de su poder de fuego, de sus misiles, tenía una reserva increíble, ha logrado penetrar y vulnerar el Domo de la Roca, ha golpeado a a bases de Estados Unidos en la región, y también, por cierto, a daño colateral, que no debería decir esto. Se ha golpeado también a población civil en el Golfo, en los países árabes. Y por supuesto, lo que nadie está hablando, y no estamos hablando tampoco aquí, es que hay más de 1.000 muertos, muchos civiles iranios, producto del ataque de Estados Unidos a Irán, incluido una escuela de niñas. Una cuestión que a mí me parece que claramente no es un daño colateral, sino que va mucho más allá de eso. Gilberto Aranda, gracias por tu análisis esta mañana acá en el primer canal de stream. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Un placer. Puesto número 1 de la mañana. 3. 3, 2, 1. Sí. Ya, Partamos con el 3. Partamos con el 3, dale.
A horas de entregar el mando presidencial a José Antonio Kast, el presidente Gabriel Boric realizó una de sus últimas entrevistas como jefe de Estado en el programa Las Caras de la Moneda, conducido por Don Francisco. En la conversación, el mandatario reflexionó sobre el peso de gobernar, comparando la experiencia con tener la cordillera en la espalda. Durante la entrevista, el presidente abordó temas políticos, personales, hizo un mea culpa por el manejo del caso Manuel Monsalve, agradeció a la ciudadanía por su mandato y expresó buenos deseos a su sucesor, subrayando que gobernar Chile es una tarea compleja que requiere colaboración institucional. Y para hablar de todo esto, ya estamos en esta mesa con nuestro favorito, es uno de mis favoritos también, Rey del Facto, nuestro Camilo Espinosa. Buenos días. Buenos días, están? Camilo. Oye, sí, fue acusado por nuestro próximo invitado, Giorgio Jackson, que le robaba los pillows. Vamos a estar conversando de eso cuando vivían juntos en Valparaíso, el cereal ese que viene relleno con chocolate, entre otras cosas. Pues bien anecdótico en general la entrevista, contaban hartas historias como de la interna. Encontré un poquito, no sé si vieron ustedes el clip ese donde le hace una pregunta a don Francisco a Camila Vallejo, medio mala onda, cuando le dijo que ella mandaba a otro cuando se ponía medio peliagudo el asunto a hacer la vocería. Sí, pero antes tiene como una historia de que como que don Francisco se sintió destratado. Me dio la impresión como un tema de la Teletón. Sí, pero eso se lo dijo al presidente. Se lo dijo al presidente, pero lo de Camila Vallejo llamó la atención porque se está comentando mucho esto en redes, lo venía viendo camino hacia acá. Básicamente porque Camila Vallejo igual le responde, o sea, don Francisco dice, dicen, así como para como escudarse de la aseveración, dicen que usted mandaba a otro cuando la cosa se ponía media peliaguda en el gobierno. Y Camila Vallejo dijo, oh, qué feo, ¿quién dice eso? ¿Cachai? Y don Francisco como que se enreda un poco y dice que en el fondo a él le dijeron, Varios, dice. hay gente que trabaja el contenido acá y ellos me lo dijeron, así como un poco menos quitándole la culpa a los editores. Y no sé si alguien dice eso en verdad, pero cuando en algún momento sale el presidente Boric y tratar de como decir, ahora me toca a mí ser vocero como para defenderla a ella, pero ella dice, no, yo me quiero defender yo sola y expresa, por ejemplo, una cifra que no me parece menor, que ella a lo largo de los 4 años de gobierno realizó 260 vocerías, que más Claro. o menos, estuve haciendo el cálculo, es como 1,5 por semana. O sea, era muy constante su presencia, su aparición en medio. De hecho, la encuesta en general lo ratifican. Si no está número 1 entre las ministras con más conocimiento público, está ahí top 3, siempre ahí con Jaime Pizarro, generalmente son como los ministros más conocidos. Entonces, fue muy llamativo ese momento, fue levemente tenso, pero en general la entrevista transcurrió con bastante tranquilidad. Ahí aprovechó el presidente de hacer algunos descargos, pues, sobre todo estos 2 proyectos que quedan pendientes, el proyecto Esa Laguna Universal y el proyecto del Final CAE. Acusó directamente a la oposición de ser obstrucción para el avance de estos proyectos, así que fue una entrevista más bien amena, tuvo harto componente de emotividad, como de despedida, eso se notó. Estaban todos los ministros, personas cercanas. Hicieron un videito con inteligencia artificial, no sé si lo vieron. Como de presentación. Ujú. Y con una canción hecha con IA y una animación también hecha con IA, donde veían en el fondo que el presidente ahora se podía levantar más tarde, que se iba a cambiar a San Miguel con la familia. Bien simpaticón, digamos. O sea, bien tranquilo. Y me da la impresión, yo creo que a partir de esta entrevista, que en general la cuestión más polémica ya queda prácticamente todo de lado. O sea, como que se está dando un ambiente mucho más ameno, más republicano, si se quiere, de conversar los temas que sean complicados, pero conversarlos ya como parte de la experiencia de esta administración. Y bueno, también estuvieron esos momentos con el tío Valentín, que es parte, digamos, Del imaginario. claro, del imaginario, y que también es parte del programa. Eso fue bien llamativo. No sé si se me escapa algo que habrán visto ustedes, pero creo que esos son como Creo- los El resúmenes. mensaje que le mandó al próximo presidente que va a asumir desde Claro. mañana, eso es súper importante porque ha mantenido una imagen muy diplomática Gabriel Boric. De hecho, el mandatario sostuvo que pese a las profundas diferencias políticas entre ambos sobre lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, ha sido un cambio de mando súper
complejo, es necesario, dijo, mantener el respeto institucional. Señaló que gobernar Chile es una tarea compleja y expresó sus buenos deseos para la nueva administración. Cuando se está en ese lugar no se puede sino desearle suerte y éxito al sucesor. Así que creo que se va muy bien el presidente. Sí, también más o menos descartó esta lógica o esta idea de que se va a retirar de la política. Como que siempre va a estar ahí, es parte, Ujú. digamos, de lo que hace cotidianamente. Así que en parte lo descartó, esa posibilidad. Eso, puesto número 1 de la La eventual postulación de Pamela Giles a la presidencia de la Cámara de Diputados abrió un nuevo escenario político en el Congreso tras un acuerdo entre el Partido de la Gente y las bancadas de izquierda y centroizquierda. El pacto busca impedir que la derecha, que respalda el futuro gobierno de José Kast, controle la mesa directiva de la corporación. El entendimiento incluye a partidos como el PSPC, DC, Frente Amplio y el PPD, quienes se comprometieron a respaldar al candidato que designa el PDG. La votación será clave no solo por su simbolismo político, sino también porque la presidencia de la Cámara define la distribución de comisiones legislativas y con ello el control de la agenda parlamentaria. Ayer nos llegó un WhatsApp de Danilo Herrera. Ah, te llegó ahí un Ya. telefonazo que te dijo. Y fue bien tajante respecto a este acuerdo, que llevaría, tal como tú decías, Geraldine, a Pamela Giles a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y dice así: estoy en condiciones de confirmar que la próxima presidenta de la Cámara será Pamela Giles y la presidencia de todas las comisiones serán diputados progresistas o del PDG. O sea que prácticamente ya está listo. En el fondo suman una mayoría que en el fondo bloquea los intentos de la derecha de, digamos, gobernar ambas cámaras. Una de las aspiraciones que tenía José Antonio Kast, digamos, intentando tener reuniones con parlamentarios y gestionar la posibilidad de tener una gobernabilidad, se está diluyendo. Ya lo comentamos la semana pasada, se está diluyendo en el Senado. Hay una cuestión ahí que todos dan un poco por hecho que Paulina Núñez va a ser la próxima presidenta de la Cámara Alta, pero eso no está tan confirmado. Hay alguna voz ahí disidente y al parecer habemos acuerdo de 4 años de gobernabilidad de la Cámara de Diputados, un pacto muy amplio desde el PDG hasta el PC, incluyendo, digamos, a diputados independientes que formarían parte de esto. Esta información la dio a conocer ayer el diputado de la DC, Héctor Barría, señalando que es parte de esta conversación que se estaría dando y que, digamos, le estaría aceptando un primer golpe, podríamos decir, a la administración de José Antonio Kast. Muchos se preguntan por qué es importante tener la presidencia de la Cámara de Diputados o del Senado. Hay que partir señalando que son, digamos, en la escala de la administración, son la segunda y tercera autoridad del país. Son personas que, en el caso del Senado y la Cámara de Diputados, en ese orden, digamos, son personas importantes. Entonces, muchos dicen, ¿cómo vamos a elevar? Y ese es el gran debate. O sea, Internet hoy día está lleno de esta conversación. ¿Cómo vamos a, comillas, transar tanto que somos capaces de convertir a Pamela Giles en la tercera autoridad del país? Eso es una conversación, digamos, que me parece que es parte de la democracia y de lo que tiene que ocurrir. Ahora, en términos prácticos, fundamentalmente lo que hace la testera de la Cámara es ordenar la discusión parlamentaria, o sea, qué temas van, qué temas no van. Obviamente en esto influyen también los comités parlamentarios, es algo que se conversa permanentemente, pero hay un poder ahí, también es la persona que administra las conversaciones, la que tiene que canalizar las cosas que ocurren en la sala. Y lo mismo ocurre con las presidencias de las comisiones, porque las comisiones es también un primer filtro por donde pasan los distintos proyectos de ley. Por lo tanto, son el lugar donde finalmente, son las personas más bien las que deciden cuál va a ser la tabla, cuáles son los temas que van a priorizar, cuáles no. Recordemos que cuando existen ciertas urgencias, ¿se acuerdan cuando había toda una discusión de hay que apurar un montón de proyectos de seguridad que ocurrió en este gobierno? Los parlamentarios trabajan el fin de semana y todas esas convocatorias las hacen las presidencias tanto de la Cámara, del Senado, como de las distintas comisiones. Así que no es una cuestión baladí, me parece que forma parte de los contrapesos de la democracia y es una conversación que evidentemente genera mucho debate, pero si lo vemos, por ejemplo, tuvimos de vicepresidente a Gaspar Rivas en la anterior pasada.
Y como que no pasó mucho tampoco. O sea, hubo Claro. un par de polémicas. ¿Te acuerdas cuando se agarró con Kaiser? Era sorpresivo, pero la verdad fue bastante correcto. Como que la democracia se sostiene, es lo suficientemente fuerte pese a las personalidades que lleguen ahí. Se habla mucho de que se va a reinstalar la discusión por los retiros. Yo no sé qué tan viable sea eso, sobre todo por la nueva composición que va a tener el Congreso. Pero lo dicen a propósito de que va a estar Pamela Giles ahí en un cargo importante que es la presidencia de la Cámara. Vamos a estar analizándolo y monitoreando acá en Turno, el primer canal de stream. Te quiero agradecer, Camilo Espinosa. Viene Giorgio Jackson al estudio. ¿Tiene alguna pregunta que dejarle? No, que me quedo dando vuelta el tema del robo de cereal, que era la polémica del departamento. Escandaloso. Sí, pero no, hay harto, hay harto. Tal vez preguntarle esto mismo, lo de Pamela Giles me parece... Podríamos partir por ahí. Vamos con eso. Gracias, Camilo. Nos vemos, chao, chao. Titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en Turno AM.